en un mediodía de septiembre sofocante, cuando el sol colgaba suspendido como un carbón rojo ardiente en lo alto, todo el pueblo de São Gabriel do Río Negro se quedó paralizado ante una escena nunca antes vista. María do Carmo, la viuda amable que vivía en silencio en el borde del bosque amazónico, abrazaba fuertemente la estatua de Nuestra Señora Aparecida, el tesoro familiar que el padre de la parroquia había entregado a su familia durante 3 generaciones. Sin una explicación, sin una lágrima, caminó directamente a la plaza, se detuvo junto al borde del antiguo pozo de piedra que había existido durante cientos de años, y de repente, con mano firme, arrojó la estatua al fondo. El sonido del agua rompiéndose resonó en el interior del pozo, rebotando contra las paredes de piedra húmedas y mohosas, prolongado y frío como un cuchillo cortando profundo en los corazones de los testigos. Algunos gritos suaves escaparon. Una anciana soltó: ¿Ella? ¿Se volvió loca? Pero nadie se acercó. María dio la espalda y se fue, dejando atrás un círculo de miradas desconcertadas y murmullos inquietos. Desde ese momento, cada noche de luna llena, el fondo del pozo emitía una canción de cuna suave en antiguo tupi, un idioma que había desaparecido de la vida cotidiana allí. Nadie entendía las palabras, pero todos sentían algo pesado en cada verso. Y lo que aterrorizaba más al pueblo entero, la canción de cuna siempre terminaba con el llanto sollozante de un niño, frágil, persistente, como si surgiera del lugar más profundo de la oscuridad. Y antes de entrar en la parte principal de la historia, apóyanos con un like y un subscribe para no perderte las historias más nuevas. Gracias. El pueblo de São Gabriel do Río Negro se encontraba enclavado entre las franjas verdes profundas del bosque amazónico y el río turbio lleno de sedimentos. Aquí, la vida transcurría lentamente, ligada a las temporadas de aguas altas y bajas y a las historias transmitidas de boca en boca, de generación en generación. Los habitantes vivían principalmente de la pesca, la jardinería y un poco de turismo durante las fiestas. La plaza con el antiguo pozo era el corazón del pueblo, donde la gente se reunía en las tardes frescas, donde los niños jugaban y también donde se habían presenciado tantas alegrías y tristezas de tantas generaciones. En los mercados matutinos, el olor a pescado fresco se mezclaba con el de las hojas de plátano, el cacao tostado fresco, las risas y charlas resonando a través de los techos de hojas. Al mediodía, cuando el sol ardía como fuego, todo el pueblo se contraía en una siesta corta. Solo quedaban los sonidos de las cigarras estirando hilos delgados como un hilo atado al bosque que respiraba. María do Carmo, desde el día en que su esposo murió en un accidente en el río, casi cortó todos sus lazos sociales. Salía poco de casa excepto para ir al mercado temprano o a la misa del domingo. Su casa de madera se acurrucaba en el borde del bosque, donde las copas de los árboles de mango daban sombra todo el año y el viento nocturno siempre traía el olor a tierra húmeda. En la pared de la sala había fotos en blanco y negro ya amarillentas. Un hombre sonriendo amablemente con un remo en la mano, una niña de cabello largo atado con un lazo de tela, ojos grandes como si hablaran. Los vecinos sabían que ella quería la estatua de Nuestra Señora Aparecida más que cualquier cosa. La estatua estaba colocada solemnemente en un altar pequeño, siempre con una vela encendida delante y un jarrón de flores silvestres frescas. Para María no era solo un símbolo de fe, sino también el único hilo que la conectaba con los recuerdos familiares.
con las tierras de amor que el tiempo había reunido en un puñado de cenizas pesadas. Precisamente por eso, la acción de arrojar la estatua al pozo ese mediodía no solo causó shock, sino que también avivó preguntas que nadie se atrevía a hacer directamente. Todo el pueblo chismeaba. ¿Se había vuelto loca? ¿Estaba enojada por algo? ¿O era un ritual secreto que había ocultado durante años? El vendedor de pescado fruncía los labios y chasqueaba la lengua. La vendedora de plátanos sacudía la cabeza ligeramente. El reparador de redes suspiraba suavemente. En sus arrugas había tanto miedo como inquietud. En este pueblo, las cosas relacionadas con el antiguo pozo nunca eran solo asunto de una persona. La primera noche después del evento, cuando la luna llena se elevaba desde el lado del bosque, la plaza se sumergía en una luz plateada extraña. El viento soplaba lo suficientemente suave para hacer ondear ligeramente la bandera de la fiesta, lo suficientemente frío para colarse en las camisas de los curiosos reunidos alrededor del pozo. Algunas chicas se abrazaban los brazos, varios chicos se apoyaban contra el tronco de una palma, una pareja cargaba a su hijo pequeño que lloraba. Todos esperaban respuestas o al menos una señal para tranquilizarse. Y entonces, desde el fondo profundo, un sonido vago surgió, al principio como el viento pasando por el cuello de una botella, luego convirtiéndose en notas musicales pequeñas, lentas como gotas de agua cayendo sobre piedra. Gradualmente se aclaró en una canción de cuna en antiguo tupi. La melodía era suave como una mano acariciando el cabello, pero contenía una tristeza inmensa, como una música olvidada en un cajón viejo. Los ancianos sacudían la cabeza. Nadie entendía ese idioma ya. Cuando la canción de cuna estaba por terminar, el llanto del niño surgió, tembloroso, desgarrador, como si viniera de un lugar muy lejano, pero aún tocara el corazón de cada uno allí. Alguien hizo la señal de la cruz instintivamente. Alguien susurró: «Dios mío», suena como si se estuviera ahogando. Los rumores se extendieron rápidamente por el pueblo, luego a los asentamientos cercanos. La gente se decía que el pozo había sido despertado por la madre, que la canción era una advertencia o un mensaje del pasado. Algunos creían que era un buen augurio, otros tenían miedo, pensando que era una señal de algo malo por venir. Los niños susurraban un nuevo juego: cerrar los ojos junto al pozo, contar hasta 10 y escuchar qué decía la madre. Los adultos gritaban: «¡A dormir!», pero cada noche abrían las ventanas a escondidas, esperando la luna y esperando oír un segmento de la canción de cuna para contárselo al día siguiente. Al día siguiente, Juan Paulo, el joven carpintero, contó que la noche anterior había visto una luz verde pálida saliendo de la boca del pozo, como la luz que se refleja de las antiguas capillas. Juan era robusto, sus manos siempre oscurecidas por el olor a madera, ojos brillantes como 2 piedras de fuego. Había reparado tantos marcos de puertas, tantos porches, había ayudado silenciosamente a los vecinos a reconstruir paredes después de una fuerte ráfaga de viento sin cobrar. El relato de Juan hizo que muchos se sintieran más curiosos, pero también hizo que algunos ancianos fruncieran el ceño, susurrando recordatorios de historias antiguas sobre el pozo, donde una desaparición misteriosa había ocurrido décadas atrás. Hablaban muy bajo, como si solo al alzar la voz el pasado saldría del pozo y los arrastraría por los pies. Las preguntas comenzaron a acumularse sobre María do Carmo, pero ella permanecía en silencio. Sus ojos desde ese día se habían vuelto distantes,
como mirando algo que solo ella veía. En la casa de madera, cada noche encendía una vela de acción de gracias, su mano delgada presionada contra el corazón y susurrando palabras muy suaves, como conversando con alguien ausente. Cuando alguien preguntaba, solo respondía brevemente: «Hay verdades que solo la madre puede guardar». Esa frase era como un cerrojo cerrando la boca del pueblo, haciendo que las conjeturas se detuvieran afuera, pero al mismo tiempo avivando el fuego de la curiosidad que ardía furiosamente. Cuanta más gente se reunía cada noche de luna llena, la canción de cuna se volvía más clara, como si alguien en el fondo del pozo supiera que estaban siendo escuchados. Y entonces un nuevo detalle hizo que todos se estremecieran. En la canción a veces surgían palabras no en tupi, sino en español antiguo, y esas frases mencionaban Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, la santa patrona que muchos en la región amazónica nunca habían venerado. Una anciana que había vendido mercancías a lo largo de la frontera, con ojos desorbitados. ¿Por qué Guadalupe? Aquí la gente reza a Aparecida desde hace generaciones. Pero cuando la canción entonaba ese nombre, una calidez extraña se extendía por la multitud, como si alguien les palmeaba el hombro. Una nueva pregunta se abrió. ¿Por qué una canción de cuna en antiguo tupi llamaba a Nuestra Señora de la lejana tierra mexicana? ¿Y por qué el llanto del niño siempre surgía después, como un punto final lleno de dolor? Esa confusión era como un pez gigante oculto bajo la superficie, ocasionalmente golpeando la cola para crear remolinos y luego hundiéndose, dejando la superficie aparentemente calmada. Juan Paulo no podía quedarse quieto. La noche siguiente, cuando todo el pueblo se había ido a casa, regresó silenciosamente a la plaza. La luna ya estaba alta, la luz plateada extendiéndose hacia la boca del pozo como una cinta de seda delgada. Se sentó cerca del borde de piedra, bajó una pequeña lámpara de aceite, colgándola de un cordel para iluminar el interior del pozo. El agua en el fondo brillaba de manera extraña, no negra y densa como siempre, sino reflejando rayos verdes azulados como el brillo de una gema enterrada. El olor a musgo húmedo subió haciendo que se estremeciera, pero sus oídos se tensaron, tratando de escuchar cada aliento de la tierra. De repente, la canción de cuna surgió de nuevo. Esta vez la melodía era más lenta, y el llanto del niño llegó antes de lo habitual. El llanto no solo era sollozante, sino que venía con jadeos, como luchando en el agua. Un escalofrío helado recorrió su espalda. Yuan rápidamente subió la lámpara de aceite. Pero antes de que la luz dejara la superficie del agua, vio un pedazo de tela verde oscuro flotando suspendido, bordeado por puntos dorados pequeños como estrellas. Se movía muy ligeramente, como si alguien lo hubiera tocado y soltado. Yuan se quedó paralizado. En su mente surgió una imagen. En la pared de la iglesia, la foto de Nuestra Señora de Guadalupe con su manto verde bordado de estrellas. «No puede ser», murmuró. Al día siguiente, Juan le contó la historia a la única persona en quien confiaba, el padre Estebano, el sacerdote que había estado ligado al pueblo por casi 20 años. La casa parroquial del padre estaba techada con láminas, las paredes de cal ya agrietadas, pero las ventanas siempre abiertas para que el viento entrara y refrescara los libros de décadas. Al escucharlo, el padre no habló de inmediato, solo cerró los ojos haciendo la señal de la cruz y dijo suavemente: «Ese pedazo de tela, si es como lo describes, se parece mucho al manto de Nuestra Señora de Guadalupe». Juan se quedó atónito. ¿Pero por qué el manto de la Madre Guadalupe estaría
en este pozo. El padre Estévano miró hacia el bosque, su voz bajando. Hay cosas que no están en los libros sagrados, hijo. En sus ojos había un conocimiento más profundo que lo que decía, y ese conocimiento era pesado como una piedra metida en el bolsillo, tirando del pecho hacia abajo con cada respiración. Esa respuesta no tranquilizó a João. Decidió encontrar una manera de bajar al pozo, aunque sabía que era peligroso. Esa tarde se sentó en su taller de madera, afilando la hoja de la sierra, mientras su mente vagaba al borde del pozo. El polvo de madera se pegaba a sus brazos, el sonido de la sierra frotando sacaba un olor caliente, pero él no lo notaba. En su cabeza ahora solo quedaban la luz verde extraña en el fondo del agua y el llanto ahogado de un niño. Unos días después, una periodista de Manaus llamada Camila Ortiz llegó al pueblo. Había oído sobre el pozo cantor de un conocido en turismo. Camila era práctica, no creía en historias místicas, pero su instinto profesional le decía que esta era una historia digna de perseguir. Tenía ojos vivaces, como dos lentes siempre en movimiento. El sol de la región fluvial hacía su piel oscura y saludable. No se apresuró a meterse en la multitud, sino que dio una vuelta tranquila alrededor de la plaza, colocando la mano en el borde del pozo, como saludando a un testigo mudo. En su mente estaban viejas noticias sobre contaminaciones de agua, pueblos enfermos y casos que nunca encontraban respuestas porque alguien había arrancado la última página. Esa noche, Camila llevó una grabadora colocándola cerca de la boca del pozo. Al reproducirla, tanto João como el padre Estévano escucharon claramente, además de la canción y el llanto, había un susurro en portugués antiguo: "Non deixes esquecer". El rostro del padre Estévano cambió y João sintió escalofríos. No dejes olvidar. ¿Quién estaba hablando y qué querían recordar? Camila miró a João, sus ojos como un gancho, clavándose en su determinación. Tenemos que sacar esto del agua, sea lo que sea. Al día siguiente, Camila propuso a João investigar juntos la historia del antiguo pozo, los registros y las historias relacionadas. Pero cuando llegaron al ayuntamiento, el viejo secretario llamado Paulo solo sonrió forzado y dijo que los archivos se habían perdido en un incendio hace más de 10 años. La oficina de Paulo olía a papel viejo y tinta. Un ventilador de techo giraba perezosamente sin ahuyentar el olor a humedad. Cuando Camila preguntó más, él sonrió, pero esa sonrisa era como un rasgón en una tela tensa. Revelaba una oscuridad debajo. De camino de regreso, Camila se dio cuenta de que Paulo era el primo del alcalde actual. Esa coincidencia le pareció sospechosa, como cuando ponía la mano en una puerta que parecía cerrada, pero aún oía el viento silbando adentro. Esa noche, cuando João y Camila regresaron al pozo para grabar video, descubrieron en el borde de piedra, cerca de la superficie del agua, que alguien había tallado símbolos extraños, círculos, paréntesis, líneas zigzagueantes. Las talladuras tenían desgaste por el agua, indicando que no eran nuevas, pero tampoco demasiado antiguas. Camila tomó fotos continuamente. El flash destelló 3 veces y se apagó, dejando en sus ojos vetas de luz como luciérnagas. El padre Estévano confirmó que eran símbolos antiguos tupí, usados para marcar lugares de entierro. Estremeciéndose, Camila dijo suavemente: «Si esto es una tumba, ¿quién está cantando?». Cuando la luna subió, la canción de cuna surgió de nuevo, pero esta vez, en medio del verso, una voz femenina débil se intercaló: «Miña filia, mi hija». Camila se volvió hacia João, susurrando: «¿Lo oyes?». João asintió, su corazón doliendo.
Ambos entendieron que habían tocado un secreto que nadie en el pueblo quería revivir. En la oscuridad, todo el pueblo era como un cuerpo gigante, conteniendo la respiración, esperando un corte. A la mañana siguiente, el pueblo de São Gabriel se sumergió en chismes. El rumor sobre la voz cantando, llamando a su hija, se extendió más rápido que el viento del río Negro. Los ancianos susurraban que era una señal de la madre. Los jóvenes se invitaban mutuamente a ir al pozo en noches de luna para escucharlo. Pero para Juan y Camila, las cosas habían superado una historia mística. Sentían claramente que detrás había un secreto enterrado. Camila anotó una lista corta en su libreta. Pozo antiguo, símbolos tupi, susurro, no dejes olvidar, manto verde, Paulo, archivos quemados. Las líneas eran como estacas clavadas, erigiendo un puente temporal desde la realidad al abismo del pasado. Camila decidió encontrarse directamente con María do Carmo. La casa de madera de ella estaba enclavada entre arbustos, el techo de hojas de palma ya descolorido. Cuando los dos entraron al patio, María estaba quitando flores silvestres para secarlas. Sus ojos se levantaron, tocando la lente de la cámara de Camila, pero no evadieron. En esa mirada había un cansancio, como si acabara de cargar un saco de piedras, pero detrás parpadeaba una luz dura como acero. «Señora María», comenzó Camila, voz suave como tocando una herida, «hemos oído una voz cantando y también la voz de una madre llamando a su hija». María se quedó en silencio, su mano deteniéndose a medio camino, los pétalos cayendo al suelo. Un momento después, solo dijo suavemente: «Hay llamadas que toda esta vida no puedo responder». Joan quería preguntar más, pero Camila puso la mano en su hombro, señalando no apresurarse. Se fueron llevando una sensación pesada, como si acabaran de cruzar un puente de madera podrida, crujiendo, pero no rompiéndose. Esa tarde, el padre Estébono llamó a Juan aparte a la casa parroquial. Le dio un sobre viejo, los bordes ya amarillentos. Dentro había unas fotos en blanco y negro. Un grupo de niños tupi sonriendo radiantes junto al antiguo pozo. En la esquina de la foto estaba María do Carmo, mucho más joven, con la mano en el hombro de una niña de cabello largo. «Esta niña», dijo el padre lentamente, «es la hija única de la señora María. Desapareció hace más de 20 años». Juan miró de cerca, su corazón latiendo fuerte. La niña tenía ojos idénticos a los de María, y detrás, justo al borde del pozo, una mancha de sombra, como la boca de una cueva pequeña llevando a las entrañas de la tierra. El padre continuó contando. Ese año, la compañía minera de oro estableció su sede a unos kilómetros del pueblo. Algunos trabajadores descargaban regularmente residuos en el río subterráneo para ahorrar costos de procesamiento. El antiguo pozo era una rama conectada a esa corriente de agua. En una temporada de luna llena, la hija de María estaba jugando cerca del pozo cuando desapareció. Buscaron por todas partes, pero solo encontraron un brazalete colgando suspendido en el balde de madera. El caso fue rápidamente encubierto. El antiguo párroco fue transferido a otro lugar. El expediente de desaparición fue retirado del ayuntamiento. Los habitantes no se atrevían a mencionarlo por miedo a represalias de la compañía. Solo María guardaba silenciosamente la estatua de Aparecida, creyendo que la madre la ayudaría a encontrar la verdad. Juan preguntó: «¿Entonces por qué arrojó la estatua al pozo?». El padre lo miró, ojos tristes y profundos. Tal vez creyó que solo cuando la madre estuviera allá abajo, el llanto de su hija podría resonar para que todo el pueblo lo oyera.
Esa frase era como una llave encajando perfectamente. Todas las piezas giraron a su lugar. Juan sintió en su corazón una mezcla de ira y compasión. Ira por aquellos que habían empujado a una madre a esa elección desesperada. Compasión porque ella había vivido 20 años con un agujero negro en el pecho. Esa noche, Juan, Camila y el padre Estébono regresaron juntos al pozo. La luna llena brillaba radiantemente. La canción de cuna surgió como siempre, pero esta vez, cuando el llanto del niño se elevó, no estaba solo. Una cadena de sonidos graves, como pasos apresurados, resonó desde las entrañas de la tierra. Los tres se miraron, corazones latiendo rápidamente. Allá abajo no solo hay agua, susurró Camila. Juan inhaló profundamente, sus ojos no dejando la boca del pozo. Si hay un pasadizo allá abajo, tenemos que bajar. El padre frunció el ceño. Es muy peligroso. El agua es profunda y nadie sabe a dónde lleva el túnel. Camila apretó la correa de la cámara, voz decidida. Si no bajamos, nunca sabremos la verdad. Y habrá más niños enterrados en el silencio. Al día siguiente, los tres prepararon silenciosamente. John consiguió una cuerda larga, algunas antorchas impermeables y una polea vieja. Camila llevó una linterna de alta potencia y una bolsa para la cámara impermeable. El padre llevó una cruz de plata y un frasco de agua bendita. La tarde cayó. Nubes plateadas se reunieron sobre el bosque como tiburones nadando lento. El viento se volvió salado como con olor a lágrimas. Nadie lo dijo, pero todos sentían que algo los esperaba allá abajo. Cuando la noche cayó, regresaron a la plaza. Nadie en el pueblo sabía del plan. La luna llena colgaba alta, la luz cayendo, haciendo que el antiguo pozo pareciera un abismo brillando tenuemente. Juan se ató la cuerda alrededor del cuerpo, inhaló profundamente y descendió lentamente. El agua fría lo envolvió, el olor a pescado amargo subió. Camila lo siguió, cada paso aferrándose firmemente a la pared de piedra resbaladiza por el musgo. El padre arriba sostenía la cuerda, sus ojos no dejando las sombras, hundiéndose gradualmente. En la superficie, los insectos de repente se callaron, como si todo el bosque inclinara la oreja para escuchar. Al llegar al fondo del pozo, Juan iluminó con la linterna. Abajo había un tramo de agua no muy profundo, pero a un lado un hueco estrecho, el agua murmurando saliendo de allí. Tuvieron que deslizarse por el hueco, el agua subiendo al pecho, luego al cuello. Los hombros de Camila temblaron ligeramente, pero mordió el labio, manteniendo la respiración uniforme. La familiar canción de cuna surgió de repente, esta vez no distante, sino justo al oído. El sonido resonó en el túnel, mezclándose con el goteo del agua. Ambos se estremecieron, pero continuaron avanzando, como dos polillas atraídas a una llama fría. El túnel los llevó a una caverna amplia, el techo cubierto de bloques de piedra húmeda, goteando agua clara desde arriba. En el centro de la caverna, sobre un pedestal de piedra natural, estaba la estatua de Nuestra Señora Aparecida, el manto de la Madre oscuro por el agua, pero sobre los hombros cubierto por una franja de tela verde bordada con estrellas doradas, precisamente el manto de Nuestra Señora de Guadalupe que Juan había visto. Delante del pedestal, flotando en el agua, un brazalete infantil de madera tallado con caracteres antiguos tupí. Camila extendió la mano para tocarlo, pero una ráfaga de aire frío la hizo retroceder. Justo entonces, el llanto del niño surgió, resonando por toda la caverna. Juan se volvió hacia Camila. «Escucha bien, parece que hay susurros también». En efecto, intercalados en el llanto,
Había palabras entrecortadas. No, olvides, hija. Camila tembló la mano, pero aún encendió la cámara. La luz de la linterna recorrió el pedestal, iluminando las talladuras en la pared de la caverna. Eran círculos entrelazados. Dentro, con imágenes de peces y líneas onduladas, símbolos del agua. El padre Estévano, recién descendido, al verlos reconoció. Estos son símbolos tupi para marcar lugares de descanso y advertir a los intrusos. De repente, desde más profundo, en la caverna surgió un sonido extraño, como metal rozando piedra. Los tres se miraron, corazones latiendo fuerte. Juan señaló apagar las luces, escuchar. El sonido se acercó, acompañado de agua agitándose fuertemente. Luego, en la oscuridad, una luz débil apareció, como una linterna, pero no la de ellos. Una voz masculina ronca surgió. ¿Quién está ahí? Camila y Joan contuvieron la respiración. El padre apretó la cruz. En ese momento supieron que no eran los únicos allá abajo. Y posiblemente el otro era quien había intentado enterrar la verdad por más de 20 años. La figura se acercó, la luz de la linterna reflejándose en el techo de piedra húmedo. Cuando su rostro gradualmente apareció, Joan se quedó helado. Era Paulo, el viejo secretario del ayuntamiento, primo del alcalde. Él también se detuvo al ver a los tres. «Ustedes no deberían estar aquí», dijo Paulo, voz temblorosa pero llena de alerta. Camila dio un paso adelante, sosteniendo firmemente la cámara. «¿Y usted qué? ¿Qué hace aquí en medio de la noche?» Paulo miró la estatua de Aparecida y el manto verde, luego suspiró pesadamente. «Vine para asegurarme de que todo siga quieto aquí abajo». Juan apretó el puño. ¿Quiere decir que sabía la verdad desde el principio? Paulo evadió sus miradas. Ese año recibí órdenes del alcalde y de la compañía minera de oro. Me dijeron que quemara los archivos, que guardara silencio. Yo también fui un cobarde. Camila no perdió la oportunidad, su voz fría, y dejó que la hija de la señora María fuera olvidada, que otros niños bebieran agua envenenada, que sus muertes fueran enterradas bajo este lodo. Paulo bajó la cabeza, manos temblando. No quería, pero me matarían. El padre Estévano se acercó, voz grave como la campana de la iglesia. Ha vivido con ese miedo por más de 20 años, pero ahora su miedo no es nada comparado con ese llanto. El llanto del niño surgió de nuevo, esta vez más intenso, resonando por toda la caverna. Toda la pared de piedra pareció vibrar. De repente, desde la pared izquierda, un chorro fuerte de agua surgió, mezclándose en la caverna. El agua fría envolvió sus pies. Joan gritó: «Tenemos que salir de aquí, ahora». Pero antes de que pudieran moverse, María do Carmo apareció en la entrada de la caverna. Nadie entendió cómo había bajado allí. Sus ojos brillaban en la luz de la linterna, voz calmada hasta el escalofrío. «No, todavía no». Caminó al pedestal, se arrodilló ante la madre. Su mano delgada acarició el manto verde, susurró algo en tupí. Luego se volvió a mirar a Paulo. «Usted es quien cerró la boca de este pueblo. Ahora usted mismo la abrirá». Paulo se quedó paralizado. María señaló las talladuras en la pared. «Este lugar no es solo la tumba de mi hija, es la tumba de la verdad. Usted tendrá que llevarla arriba». Paulo, temblando, asintió. Camila inmediatamente grabó toda la escena, registrando la confesión de él. El agua en la caverna subió más rápido, como si la corriente subterránea misma quisiera arrastrar el pasado. Rápidamente usaron la cuerda para subir la estatua de la madre y el manto primero. Al salir a la boca del pozo, los habitantes del pueblo
ya se habían reunido al oír los gritos y las luces de las linternas parpadeando. María se paró en medio del círculo de gente, abrazando la estatua de la madre empapada contra su pecho. Su voz surgió, sin temblar, sin evadir. Durante 20 años, mi hija y otros niños han llorado aquí abajo. Hemos estado en silencio demasiado tiempo. El padre Stebnu dio un paso adelante, colocando la cruz en un pequeño pedestal junto al pozo. Camila le dio la cámara a un joven del pueblo. Esto es evidencia. Difúndelo. Todo el mundo lo sabrá. La luz de la luna aún caía, brillante como el día. En un momento, el llanto del pozo se silenció por completo. Solo quedó un aroma ligero de jazmín extendiéndose en el aire como una despedida. A la mañana siguiente, la historia del pozo cantor y la desaparición de años atrás apareció en todos los noticieros. La compañía minera de oro fue investigada, el alcalde forzado a renunciar. Paulo se entregó enfrentando el tribunal. Los camiones de las fuerzas ambientales llegaron al pueblo, tomando muestras de agua, clavando estacas para marcar la corriente subterránea. Un grupo de abogados con periodistas buscaron la casa de María, disculpándose por los años de silencio. Los habitantes, después de años cerrados, comenzaron a contar lo que habían visto, oído, temido, relato tras relato, como un nuevo río abriendo su cauce. La plaza de So Gabriel cambió. El antiguo pozo fue restaurado rodeado de macetas de flores silvestres. Cada luna llena, los habitantes se reunían no para oír el llanto, sino para cantar canciones de cuna para los niños perdidos. El padre Stebnu compuso una oración especial mencionando tanto a Aparecida como a Guadalupe, como dos brazos de la misma madre extendiéndose para abrazar un pequeño pueblo en medio del bosque profundo. El manto verde fue secado, colocado junto a la estatua en un estuche de vidrio transparente. Al lado estaba el brazalete de madera tallado en tupi, prueba de la promesa de no olvidar. Una placa grabada con la línea para que nunca se esqueza. María do Carmo se sentaba en la primera fila, ojos mirando la estatua de Aparecida, ahora envuelta en el manto verde de Guadalupe, colocada solemnemente junto al pozo. Sonreía suavemente, susurrando: «La madre cumplió. Mi hija ha sido oída». En esa sonrisa había un hilo de luz muy delgado cruzando, como un hilo nuevo cosiendo una rasgadura antigua. Los niños corrían alrededor de la plaza, muchos deteniéndose para tocar ligeramente el estuche de vidrio, haciendo la señal de la cruz y sonriendo. Los hombres que antes nunca hablaban de emociones, ahora se quedaban quietos, escuchando a esposas e hijos cantar de cuna. Sus ojos humedecidos, las mujeres que habían mordido los dientes soportando, ahora se tomaban de las manos fuertemente cuando la frase «no dejes olvidar» surgía como un estribillo. Una tarde, cuando el sol rojo ardiente descendía detrás de las copas del bosque, el padre Stebnu se acercó a María. Dijo suavemente: «El llanto se ha calmado. La madre cumplió». María sonrió, ojos brillantes pero sin lágrimas. No solo cumplió, me mostró que la fe no es solo para rezar, sino para tener valor y levantarse por la verdad. Los dos se pararon juntos, en silencio, mirando a los niños jugar a construir casa, cavar pozo. Y de repente rieron al oír a un niño gritar: «No tiren basura al agua de nosotros». La historia del pozo cantor se extendió por toda la región amazónica y el país, no solo como un milagro, sino como prueba de que cuando la gente une corazones y pone fe en el bien, la oscuridad debe retroceder. Aquellos que veneran el espíritu espiritual lo ven como una señal de que la madre nunca abandona a sus hijos,
incluso en el lugar más remoto y aislado. Los prácticos dicen que gracias a esta historia, un viejo caso se aclaró y una corriente de agua fue salvada. Y para el pueblo de Sogabriel, lo más importante es recuperaron su voz. Esa voz ya no susurra en el pozo, sino que resuena en la plaza cada noche de luna llena. Esa noche, cuando María cerró la puerta de su casa para descansar, oyó desde la plaza un aroma de jazmín flotando suavemente. Entre el viento nocturno, muy suave como un secreto tierno, hubo una risa de niño resonando. Sonrió suavemente, hizo la señal de la cruz y supo que todo el pueblo de San Gabriel, tanto los vivos como las almas partidas, finalmente habían encontrado la paz que merecían. Colocó la palma de la mano en su pecho, sintiendo el latido uniforme como el sonido de un remo golpeando rítmicamente en el río Negro, llevando un bote a través del remolino y hacia un muelle luminoso. Si crees que la Madre nunca abandona a aquellos que ponen toda su fe en ella, comparte esta historia para que más gente oiga la canción del antiguo pozo del pueblo de San Gabriel. ¿Qué piensas de la elección de la señora María do Carmo? ¿Tendrías el valor suficiente para hacer algo similar, para proteger la verdad, incluso si tuvieras que sacrificar todo? Deja tu opinión abajo, dale me gusta si esta historia tocó tu corazón y suscríbete al canal para no perderte historias sobre fe, justicia y milagros en la vida real. Y recuerda, si un día oyes una canción de cuna desde un lugar inesperado, escúchala con atención. Quién sabe, quizás sea un mensaje solo para ti.